Siempre al último le toca. Mi jefe siempre decía, bueno, cuando a veces la mandamos a dar un taller y se sabe que ya no sabe qué hacer, enseña una canción. Bueno, entonces yo tengo aquí un cuento que quisiera que leamos todos juntos, ¿verdad? Para ir solo en la parte de la segunda oración, después de esas dos palabras que están ahí, necesitamos un efecto sonoro de todos, por favor. La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el patio. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y el texto es del escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Bueno, pues solo voy a comentar unas frasecitas de ahí, ¿verdad? La oveja negra. Como paradigma de lo distinto, de lo diferente, el escritor juega con dos conceptos que contraponen: el sustantivo oveja y el adjetivo negra. Permitámonos relacionarlo primero con el artista creador, no siempre el intérprete, como prototipo y poseedor intrínseco de uno o varios atributos que los distinguen entre los demás. Es interesante que este escritor utilizó como eje de la fábula a una oveja, uno de los animales más nobles, sumisos, obedientes y tranquilos, pero contrapuso a esto un pequeño distintivo: el color, y no cualquier color, sino uno elegido estratégicamente con la fuerza que el imaginario colectivo imprime en el pensamiento y en el corazón: el negro. Si hubiera sido una oveja blanca, se constituiría en el símbolo de la pureza, de lo inmaculado, de lo bueno. Bueno, si hubiera sido una oveja blanca, tampoco me hubiera servido para el ejemplo, ¿verdad? Lo negro es entonces, por oposición en este contexto, no lo malo, como suele pensarse, sino lo transgresor, lo provocativo, lo contrario a la generalidad, lo no común y corriente. Si quisiéramos hacer una analogía, podríamos poner al arte como ese punto de disidencia entre el pensamiento generalizado y la opción para proponer algo distinto. ¿Proponer algo a quién? A las tiernas ovejas blancas. A las ovejas que con buena o mala voluntad, consciente o inconscientemente, siguen en el rebaño, mansamente consumen, importan, digieren, absorben, imitan, reproducen, vomitan, venden, monopolizan, diseñan programas, planes de marketing, políticas, muchas veces hasta mallas curriculares nacionales. Estas inocentes ovejas blancas guían el rebaño hacia senderos de pastos verdes, o comen despiadadamente los pastos verdes también, hasta despojar consciente e inconscientemente consciente o inconscientemente, la piel comunitaria que circunda estas veredas, hasta ubicarse lineal y organizadamente dentro de un impuesto estándar que les permite entonar y convertirse en parte de una industria cultural que entona una canción generalmente global, monótona, regular, muy homogénea, pero eso sí premiada por un Grammy o similar, porque es pegajosa, picosa, guapachosa o provechosa para alguien, siempre y cuando esté previamente autorizada por el Centro de Estudios de los Válidos de Ovejas y después de haber participado en el concurso de Latin American Idol. No sé si aquí pasan ese concurso. Sí. Es posible que en esta... Ahora la pregunta ¿es posible que en este ambiente idílico, perfectamente diseñado, dirigido por y para formar ovejas blancas, aparezca una oveja negra? Sí, ahí andan. Es políticamente incorrecto, pero ahí está. Van contra el manual del perfecto Boy Scout o de la perfecta Baby Lamb. A veces no es chic, no está de moda, no rinde grandes ganancias, no da prestigio, es vergonzoso, merece una denuncia en Twitter
demás. Yo no sé por qué, y estudiantes, muchachos, yo no sé por qué están estudiando esto. Entonces, tener una educación para las ovejas blancas es fundamental. Es decir, una educación que contribuye a conformar adecuadamente el perfil de la oveja común y corriente, que nos dice aquí, una educación en el conformismo, en el mantenimiento del statu quo, en el sometimiento sin cuestionamiento a las modas pedagógicas. En cada país varía. En el mío siguen dando vueltas y vueltas en torno a las competencias. Y yo creo que he elegido el tema del fusilamiento de las ovejas, porque en Guatemala empezó desde el año pasado un proceso de exterminio de la educación musical, porque están cambiando el sistema y en este momento estamos a punto de quedarnos sin formación de educadores musicales. Está en el sistema, en primaria y secundaria, pero ahora se está comenzando a cerrar la formación de maestros. Bueno, quiere decir que en este esquema la educación musical auténtica, emancipadora y como debe ser, no cabe. O al menos se disimula el temor que en el fondo puede causar el empezar a prosperar ovejas cuestionadoras, creativas, pensantes, sentientes, sensibles, transgresoras, dispuestas a la transformación. Por ello, tanto la educación musical como las distintas artes en el sistema educativo son menoscabadas, invisibilizadas o suprimidas. No tienen una posición curricular digna, sino marginal. Es que si voy más lento me suena la... Perdón por amor a Brasil y a todos los demás, sí, por la palabra. Constituyen generalmente un espacio, las artes estoy diciendo, de relleno, un periodo por no dejar, una posición muchas veces optativa y siempre en desventaja curricular, ¿verdad? Porque ahí vemos nosotros que el modelo es curricular, el modelo no es artístico. Una educación musical profunda, real y competente va más allá de una musicalización superficial y por lo tanto es una educación integral y humana que terminará formando ovejas negras. Los planes y programas de formación de maestros están al servicio de la formación de ovejas blancas, han merecido su consideración y son necesarios para la conservación y perpetuación del esquema. ¿Se lee lo negro, por favor? A ver, leámoslo todos juntos. Mátela. El fusilamiento de ovejas negras ocurre cada día. Ocurre en cada jardín de niños y en cada escuela primaria en Montevideo, en Guatemala, en Sao Paulo, en todo el mundo. Las que logran escapar y llegan a la universidad o a los conservatorios pueden sufrir persecución, hambre, intolerancia. Incluso en algunos cursos y áreas universitarias de la misma música pueden correr el riesgo de un fusilamiento. Fusilar a la oveja negra es una acción más común de lo que imaginamos. Fusilar a la oveja negra es una situación más de la impunidad de nuestro sistema en la que también uno puede ser cómplice muchas veces o hasta fusilador. ¿Podemos leer, por favor? El rebaño arrepentido de Leonor está. Es decir, hay una conciencia en la colectividad, también un sentimiento más o menos de culpabilidad. Y esas estatuas son como muchas instituciones de nuestros países, grandes edificios sin presupuesto de mantenimiento, programas sensacionales pero que se realizan una sola vez, no como la frase que hemos aprendido de Violeta, pasos pequeños pero constantes como de hormiga, ¿verdad? No aquellos hechos multitudinarios que jamás pueden repetirse, porque no son parte de las políticas de Estado de una nación. Muchas veces he pensado que la educación musical es como un pastel de chocolate, y siempre recuerdo cuando yo contaba cuentos y cantaba canciones en un hospital, el Hospital General se llama en Guatemala. A ese hospital íbamos a contar y cantar, y una vez al año llegaban las damas de la caridad, pero coincidía que eran unas señoras muy elegantes, ¿sí? Pues, eran unas personas así muy importantes, ¿verdad? Y sí, en Guatemala que todos somos muy morenitos, no lo tomen a mal, aquí todos son muy blanquitos y tienen ojos claros, pero en Guatemala, que casi todos somos muy morenitos, los ojos claros y el pelo rubio también está asociado con que tienen mucho dinero. Ojalá que aquí también, ¿verdad? Ajá. Bueno, allá, sí, casi siempre, el color de la piel y todo, y tienen un estatus económico alto. Bueno, pues estas señoras llegaban una vez al año al hospital para el Día del Niño. Y ese día gastaban, no se imaginan qué cantidad de dinero.
lleva unos juguetes muy lindos, un montón de regalos, pastel de chocolate. Y a veces yo he pensado que también esas acciones así son pastel de chocolate. A veces se ve en la educación musical el pastel de chocolate. Y a veces nosotros tenemos allá una bebida que se llama atol. Atol le decimos nosotros a una bebida espesa, que es una bebida nutritiva, que la creó un guatemalteco para salvar a los niños de la desnutrición, se llama incaparina. Entonces a veces yo decía, era preferible un vaso de incaparina diario para que los niños no tengan hambre que pastel de chocolate una vez al año. Entonces, sigamos pensando en estas ideas. Muy bien, entonces gastaron tanto esa vez, ¿verdad? Me hubiera alcanzado para dar más clases de educación musical. Bueno, en realidad, sin desestimar acciones como esta, lo que deseamos es destacar la necesidad y función del arte en la vida de cada persona, pero de manera constante. No hablamos de uno o lo otro, sino de uno y lo otro, de ambas posibilidades, continuamente y comprometidamente. Siempre evoco el hermoso ejemplo que nos ha contado Polo Vallejo, ¿verdad?, de el grupo Wagogo en Tanzania, África, en donde todas las personas, o sea, de la comunidad, participan de la música, hacen música de una manera tan natural, sin haber necesariamente una escuela de música, un plan de desarrollo curricular, ¿verdad?, todas estas situaciones. Bueno, el rebaño arrepentido realiza homenajes a muchos creadores, sobre todo al morir. Pero cuando estos están en vida, muchas veces no cuentan con apoyo para programas de investigación, de creación, desarrollo de eventos, viajes de intercambio. El rebaño arrepentido no ha llegado a arrepentirse aún del descuido con que ha visto la formación de maestros o de la imposición genérica que ha asignado a los mismos únicamente como seguidores y realizadores a ciegas de los planes curriculares nacionales. Estamos en la última frase. Por favor. Ejercitarse también la escultura. De manera interesante, el escritor utiliza la escultura como medio de ironía para referirse a cómo en Elefante destruir o aniquilar a la oveja negra incluso ingresa la educación artística o la educación por el arte, la voy a tomar así. Una educación que también puede ser deficiente, una educación artística que también puede ser sin arte o un arte sin educación. Una teorización exagerada que nos aleja de lo que buscamos y no que la teoría sea lo fundamental o lo malo, sino que por principio metodológico el arte entramos por el arte mismo. Una educación que no busca el cambio, que no es crítica, que es estática, que nos presenta un arte elitista o un arte descontextualizado o un arte anacrónico. Estudiar música, estudiar alguna de las artes tampoco es garantía o panacea de que todo está arreglado. En el interior de la formación artística también hay mucho que avanzar a nivel ideológico, a nivel metodológico, técnico, a nivel de incorporación de los saberes de los pueblos, de la tradición, a nivel de la apreciación, cómo el sonido propio, la voz original de cada uno de nuestros pueblos fue sustituida por otra voz, en qué momento ocurrió eso, no nos fuimos percatando, cómo hacer que nuestros sonidos, nuestras artes, nuestros tejidos, nuestros ritmos, nuestros colores, nuestras imágenes, nuestro movimiento como latinoamericanos fue poco a poco relegándose, no tiene espacio ni en los medios masivos, como el arte popular que está vivo en el mercado, en las manos sencillas, cómo hacer para que todo eso contribuya a abonar el carácter de la oveja negra. ¿Qué media entre el interior y el exterior? Me perdí un poco porque me puse muy nerviosa con el sonido, ¿verdad? Entonces voy a las conclusiones directamente. La educación musical tiene esa posibilidad de ayudarnos a realizar una transposición y acompañarnos en ese recorrido de tránsito. La formación de educadores musicales va más allá de que debe partir de tener excelentes músicos capaces de desenvolverse también excelente y apasionadamente con la pedagogía. Debe tener a excelentes y conscientes seres humanos, totalmente convencidos de que no deben ser partícipes de qué. Uno, los maestros no podemos ser partícipes de los genocidios culturales que destruyen la herencia de sus pueblos, eliminando y desapareciendo sus bienes musicales. Por eso no podemos formar maestros inconscientes de su herencia musical. Deberíamos promover entonces todos los elementos formadores de esa conciencia desde la práctica musical y desde la práctica pedagógica unidas. Los maestros no podemos ser partícipes de las invisibilizaciones masivas que destruyen la posibilidad de difundir las manifestaciones musicales representativas de la comunidad de América Latina, tanto tradicionales como contemporáneas, porque los espacios asignados corresponden al dictado por la publicidad y el mercado. Y esto va desde el más sencillo acto público de una escuela rural abandonada, en la que, bueno, yo he ido a esas escuelas rurales de Guatemala que me han
la misma masificación que veo en la ciudad capital. Las mismas canciones, el mismo estilo, ¿verdad? Pasa por todo eso. Y incluyendo el gusto personal de la directora, que quiere seleccionar e imponer el repertorio que se cante y que se toque en la escuela. Por eso, la formación de maestros tiene que estar también fuertemente apuntando a formar un criterio en el educador, criterio tanto en su práctica musical como en su práctica pedagógica. Un tercero, los maestros tampoco debemos ser partícipes de las descalificaciones masivas, en las cuales se excluye o se privilegia algún modelo de prestigio que incluso va variando cada cierto tiempo y que fomenta una sensación de baja autoestima colectiva a nivel de nuestro entorno sociocultural cercano, a veces de nuestro propio país, de nuestra región o hasta de nuestros propios idiomas. Sentir que lo que hacemos no vale, que se verá mal, que no funciona, que es muy gacho, no sé si gacho se entiende la palabra, ¿verdad? Que es muy gacho, es como que es muy cholero, que tampoco se va a entender, que es lo opuesto de que es muy cajero, cholulo, vamos. ¿Se entiende, no? Ajá, muy gacho, muy cholero, muy de los bajos niveles, muy de esa gentuza, muy de la chusma, en oposición a lo que es muy cajero, que es de los altos, de los de prestigio, todo eso, ¿verdad? Entonces, no podemos ser partícipes de eso únicamente así. La formación de los maestros también debe prepararnos para que nos ubiquemos con autenticidad y también para una resistencia ante esos embates. No importa si nos toca trabajar en qué medio o en un contexto, no, yo trabajo con estos muchachos que son de las altas esferas, me tengo que poner al nivel de ellos. ¿Qué nivel? ¿Qué es eso? Pero esta posibilidad de manifestar su voz en todo momento debe estar desde la práctica musical, se debe evidenciar en la práctica musical y en la práctica pedagógica. Y el último, los maestros estamos inmersos en esta era posmoderna y dentro de la globalización. Por lo mismo, el ser modernos, el ser posmodernos, el estar al día puede preocuparnos muchísimo, puede incluso llegar a angustiarnos, no dormimos ya, y quizás andamos de congreso en congreso, de curso en curso, buscando ideas, buscando quehaceres orientadores, y en ese mare magnum se mezclan conceptos procedentes de distintas vertientes, no emanados necesariamente desde la pedagogía musical. Por lo mismo, el pensamiento se mezcla, se funde, se confunde en propuestas heterogéneas que engullen a veces la posibilidad de una acción, porque no tenemos nosotros una conciencia clara de cómo actuar. Hoy aprendí esto, ay, aquí tengo una cancioncita, y mañana, aquí tengo esta cosa, no, pero ahora está de moda aquello. Entonces, la formación de los maestros también tendría que entremezclarse con la opción para ir creando ese criterio con una autonomía y una capacidad de emancipación. Por supuesto, todo desde la práctica musical y pedagógica. Esta sí es la frase de cierre y dice así: ¿de qué rebaño seremos? ¿De qué rebaño queremos ser? En este continente de plasticina están todas las cosas por hacer.